Buenas noches, Luis Fernando. Acerquémonos, pues, sabiendo que todo el sacrificio ha sido hecho, sabiendo que el sacrificio ha sido aceptado. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no hay nada en absoluto que impida que yo me acerque a su presencia y yo pueda disfrutar de su presencia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sí, porque fiel es el que prometió. Y luego viene una exhortación a no dejar de Ujú. congregarnos. Y dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, Señor, porque Gracias, Señor. el sacrificio supremo fue hecho. Y Mm. ahora tenemos plena certidumbre cuando nos acercamos a tu presencia, cuando Amén, venimos ante tu altar. amén. Gracias, porque Gracias, Señor. sencillamente cedemos al mismo lugar santísimo, ahí donde podemos encontrarnos contigo, Señor. Mm. Amén. Y gracias porque es con un corazón sincero, con plena certeza, con plena certidumbre de fe. Bendito seas. Y Bendito seas. mirando las cosas hermosas que tú hiciste por nosotros, viniendo a morir ahí en la cruz. Amén. Amén. Bendito, bendito seas. Bendito Gracias, seas. Señor. O En sea, el Señor. nombre de Gracias, Señor. Cristo oramos. Amén. 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 Ok, vamos a la página, a la página 12. Esto ya lo habíamos visto, ya habíamos mirado la expiación en el Nuevo Testamento. ¿Y qué decíamos en cuanto a la expiación del Nuevo Testamento? Se había planteado que teníamos cómo los evangelios la enseñaban y la mostraban, ¿no? Eh, Ese versículo que hemos mencionado varias veces, ¿no? Juan 1:29 es uno de los más explícitos en cuanto a este concepto. Eh, y por eso Juan el Bautista, cuando vio a Este es el... Jesús, sencillamente declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un versículo magistral, ¿no? Juan entendió muy bien y de una manera excelente lo que implicaba que Cristo Jesús hubiera venido a la tierra. Luego hemos visto, ahí en sus materiales hay un pasaje de Lucas 22:19, donde Jesús dijo, y donde él dice, este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, efectivamente, Jesús dice que recordemos y que no olvidemos ese sacrificio supremo, donde su cuerpo fue entregado por nosotros. Lucas 23:37 casi que cita a Isaías 53:12. Y Jesús se vio a sí mismo como el siervo sufriente que daría su vida por los demás. Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Ahí Jesús considera la entrega de su vida como un rescate. O sea, Él está pagando. Él es el rescate para darnos libertad. Juan 15:13 dice que Jesús daría su vida por sus amigos. Juan 11, del 49 al 50, eh,
nos presenta las palabras de Caifás, cuando Caifás declara que era mejor que muriera un hombre antes que pereciera una nación. Sin saberlo, él estaba planteando en una manera magistral ya por una nación. Un hombre que moría por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Luego hemos visto, y sencillamente estoy repasando lo último que vimos, y es en los escritos de Pablo, cómo Pablo no olvida este concepto y lo trae en sus escritos. En 1 Corintios 5:7 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Para él es muy claro que Cristo es nuestra Pascua y él se está refiriendo a esa Pascua que se inicia allá en Egipto, cuando el pueblo es salvado y cuando el ángel de la muerte pasó cobrando la vida de los primogénitos egipcios. En 2 Corintios 5:21, ¿no? Es otro verso magistral donde Pablo va a plantear lo que significó la expiación, lo que significó el rescate, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Y continúa este verso 5:21, ¿no? Nosotros fuimos los que cometimos pecado. Y Jesús, que no había conocido pecado, fue hecho pecado por nosotros, Con para nosotros que nosotros fuésemos hallados justos delante de Dios. Ajá, en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y en Gálatas por nuestros pecados. Todo esto con el concepto mismo de lo que tiene que ver entonces con la expiación que hemos visto eh, en detalle. Miren que ahí en sus materiales ustedes tienen el concepto que se ha tramitado, tiene que ver con la palabra rescate. En el griego lutron, antilutron, que significa un rescate sustituto. instituto. Y luego, Marcos 10:45 nos lo va a ilustrar en una manera muy clara, ¿no? Marcos 10:40, y el mismo Jesús lo dice ahí en este verso. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego miremos Mateo 20:28. Y aquí en Mateo 20:28, Jesús mismo va a estar expresando esta verdad. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, óigalo bien, en rescate, en rescate. Nosotros podríamos tener claridad de ese concepto de rescate. Eh, Tristemente somos una sociedad y un país, un rescate. Ese rescate es un dinero determinado por la vida de esa persona. Si ese rescate no se paga, esa persona puede, bueno, algo parecido a lo que sucede con Cristo. Él vino a ser nuestro rescate por todos nosotros. Y miren 1 Timoteo 2:5-6. Este es un pasaje muy particular, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oigan bien.
Jesucristo hombre. Aquí coloca un concepto entre Dios y Jesucristo. Y luego viene el concepto que hemos venido estudiando, el cual ese Jesucristo que se hizo hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Nos rescata, pero Él es entonces el mediador. Él paga con su vida nuestro propio rescate y dice que Él es el mediador. Dice, el cual se dio él mismo, a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Luego viene una explicación de ese sustantivo que en griego tiene que ver con la palabra lutrón, para denotar que el pago necesario, eh, póngale silencio, Álvaro, el pago necesario para liberar un esclavo o un prisionero de la esclavitud. Recuerden, y eso lo vamos a ver más ampliamente cuando miremos redención, y es que es un concepto muy claro en el primer siglo, sobre todo en el Imperio Romano, donde se vendían esclavos. Entonces, ¿qué era lo que se pagaba? Un rescate para comprar ese esclavo, ¿no? Y ese esclavo, después del rescate, podía ser liberado, o sencillamente pasar de unas manos de esclavitud a otro, ¿no? Que fue efectivamente lo que no ocurrió con nosotros, porque Jesucristo paga el rescate para que nosotros seamos libres. Y en alguna medida sí se repite ese hecho. Ahora somos llamados a ser esclavos de aquel que pagó por nosotros. Antiguamente, el que pagaba y colocaba el rescate lo libraba de su propio, pero pasaba a ser propiedad de una muy buena. Óigalo bien, ya no somos de nosotros mismos. Nosotros pertenecemos al que pagó el rescate por nosotros. En este caso, Jesús. Y dice, con su sangre, Jesús nos libró de la esclavitud espiritual. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:20. En 1 Corintios 6:20, Pablo nos presenta esta verdad diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo porque habéis sido comprados por precio. O sea, yo fui comprado y fui comprado de la posesión de Satanás. Y fui comprado de la posesión de él, lo que dice Colosenses 1:13 y 14, ¿no? Fuimos liberados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes estábamos esclavos en el reino de las tinieblas y Satanás era entonces nuestro dueño. Y dice que yo he sido. ¿Y cuál es la actitud que me corre eso de glorificar pues a Dios? Y dice que tengo que glorificarlo con mi cuerpo y con mi espíritu. Y concluye esta parte Pablo diciendo, tu cuerpo y tu espíritu pertenecen a Dios. Tremendo, ¿no? Es más, recordemos nosotros. Ok, un verso más es el 1 Corintios 6:20.
Eh, Miremos el capítulo 7, el verso 23 también, que dice aquí en este verso 23. Dice, porque siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Les tengo una noticia. Usted no se pertenece a usted mismo. Usted fue comprado con precio. Y ahora usted pertenece a Cristo. Esclavo es de Cristo. Y continúa en el pasaje de Corintios 7, ¿no? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Si yo soy esclavo de Cristo, yo no debo buscar otro amo en ninguna manera. No puedo, no debo buscar otro amo. No puedo dejar que alguna circunstancia o algún hecho o el dinero o el trabajo o los hombres mismos me esclavicen, ¿no? Y luego continúa entonces el verso también. ¿Qué otro verso tenemos aquí? Hechos 20:28. Ahí esto está, ahí en sus materiales, ¿no? Mm. En Hechos 20:28, Lucas va a reafirmar esta verdad. Y miren la manera que él va a utilizar. Por tanto, mirad por vosotros y por el baño, y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual por su propia sangre. Miren, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra rescate para indicar el precio pagado por la liberación de un esclavo, de un prisionero en cautiverio, como un prisionero de guerra o una propiedad misma confiscada, ¿no? Como cancelada, sino como pagada en su totalidad. Eso hizo Cristo con nosotros. El esclavo o el cautivo no es liberado por un simple favor gratuito, sino porque se pagó un precio de rescate para ser liberado. O sea que nosotros le costamos al Señor. Imagínense, Él pagando con su propia sangre. Era esclavo de Satanás. Estaba vendido bajo el pecado y no podía rescatarse a sí mismo. Era imposible que el hombre pudiera rescatarse. ¿Qué más? Hablándonos de esta verdad que está en Levítico 25, el versículo 48. Y dice así, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O sea que aquí en Levítico nos está hablando de que se permitía que alguien que había sido vendido al cautiverio, o sea, a la esclavitud, a la servidumbre, fuera redimido por uno de sus hermanos. Y esto fue un anticipo de lo que nuestro hermano mayor, Cristo, haría por todos los que lo recibieran, a quienes les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Lo que dice Juan 1:12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en Romanos también nos va a hablar de esto. En Romanos, Perdón, ¿cuál fue la cita de Levítico?
Levítico 25:48. 25 o 5. Ay, No, 25:48. 25. Ah, había dicho 5. Ahora leamos Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos dice lo siguiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué pasaje tan hermoso. No solamente hemos sido liberados, se nos ha pagado un rescate por nuestra libertad, sino que ahora hemos sido convertidos en hijos, en hijos. Hay una diferencia entre ser una criatura de Dios, creado por Dios, pero no es un hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo. Y por eso Pablo aquí en Romanos dice, y si hijos, también También herederos, herederos. herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que miren, esta deuda de rescate, o sea, ese precio fue completamente pagado mediante el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, se pagó totalmente con el sacrificio sustitutivo de Cristo en el Calvario. Miren lo que dice Mateo 20:28. Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en rescate. Él fue nuestro rescate. El incrédulo es esclavo del pecado. El incrédulo es esclavo de la carne. El incrédulo es esclavo de Satanás. Y consecuentemente es esclavo de la muerte. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que Jesús dio su vida en rescate por los pecadores. Ahora, Él dio su vida en rescate por los pecadores de tal manera que fueran redimidos de esas esclavitudes. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de nuestra carne, no somos esclavos de Satanás. Por eso no podemos oírlo a Él. Debemos entender que pertenecemos a otro Señor. Ahora, el sacrificio de Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. El rescate de Jesús, téngalo presente, fue pagado a Dios para satisfacer su santa justicia. Está entrecortado. Y fue más que suficiente para cubrir los pecados de todo lo que hay vivido. Y podríamos hablar entonces un poco más acerca de lo que Cristo hizo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue mi sustituto. Ahí en sus materiales continúa el concepto de el punto 2. Estamos mirando conceptos soteriológicos. 13 dice sacrificio. ¿Qué podemos decir acerca de este del sacrificio? Y aquí nos vamos a referir, las Mi pastor, epístolas ah, enfatizan mi, la perfección, ¿sí? mi pastor, ¿me escuchas?
Creo que tu conexión de internet está un poco inestable, porque Sí, te estamos escuchando intermitente. ¿qué puedo hacer ahí? Voy a colocar un poco o colocar la conexión de mi celular. Mm. ¿Será mejor? O de pronto, si quieres por un momento apagar tu cámara, que también te ayuda a mejorar un poco el ancho de banda que tienes. El ancho de banda. O sea que definitivamente tengo que subir. ¿Cómo llama eso? Los Ahí, megas. ¿Quién se ríe ahí? ahí ya te escuchamos mejor, porque Las creo que megas. no tienes la cámara activa. ¿Cuál de las cámaras? No, La que con estabas esta. transmitiendo, no sé si era la del computador o del celular. Ah, ahora la cámara. Ahí te volvimos a escuchar intermitente. No, no me escucha mejor. Ahí ya te escuchamos un poco mejor. Santiago no Mejoró. está utilizando el internet. Ok, bueno, esperemos que sí. Entonces, a ver, Ok. entonces lo que no quiere, o sea que lo que no quieren es verme. No, nuevamente se te escucha un poco entrecortado. Ok, ¿Tienes el internet ok, ok, de tu ok. casa o el del celular? Luis Fernando, a propósito. ¿El del celular? No, el internet de la casa. El internet de la casa. De ¿Qué pronto será? No, el de podrí- la casa. El de la po- casa. podrías Pronto que colocar el está del muy lejos, celular. pastor. De pronto que está muy lejos del router, ¿no? O algo así. A ver. También. No sé. mm, pero no, no estoy tan lejos. No, el modem está aquí. A ver, a ver. A ver si coge el celular de... Para que solamente cuando A se ver cierre, si yo coge mismo el caiga celular del... los tres parales que la ajustan y todo. Ahorita tienen que traer unas espumas especiales que se van a meter al lado y lado para evitar que se pase algo Cierren o el haya por una, micrófono, por favor. pero ya quedó justo. ¿Qué más bueno también que le falta? Cierra el Tienen micrófono. revisar. De hecho, una Doranelli, central que hay para que presionara el perfil ese metálico que le cambió. Quedó el mismo, pero se hundió más y se hizo más amplio porque Ok, la puerta no cambió con el empaque. Entonces ya, Eh, eso quedó ya. Doranelli, cierra el micrófono. Los dos empaques de los lados y ya quedó. Ah, pues espere que me termine mi obra para que él vaya con sus do- niños. Doranelli, nos estamos enterando de los Pues, que chismes no de le ha tu quedado casa. mucho tiempo. Pero por lo menos, pues, Ok, Hermanita ok, Dora ok. Nelly, pues, está bien. quien la silencia, no sé cómo se puede silenciar, Falta pero es el administrador. Ya, yo creo que Creo que la silencié ya, ya está cerrado, sí. para no enterarnos de los chismes de la hermanita Clara Inés. Ok. Bueno, No, Luis Dora Fernando, Nelly. eh, si elevamos ¿qué será? Aquí hay como 200, me han ofrecido 500. ¿Eso subirá?
No, no te oímos. Discúlpame, Tienes discúlpame, no cerrado. te escucho. No, no creo que sea por ancho de banda, mi pastor, porque yo creo que para tu casa es más que suficiente lo que tienes. Una conexión de Zoom y menos que no tienes video es mínimo lo que se necesita de ancho de banda. Yo creo que lo que pasa es que hay un poquitico de latencia en el internet, o sea, debe estar un poquito inestable y eso es lo que está generando. No, no es que te toque subir el ancho de banda, sino que funcione establemente. Pero pues casi todo internet falla hoy en día, ¿no? Todo el mundo se conecta a esta hora a ver de todo, entonces comienza a tener mayor latencia. Ujú. Claro. Ok. Pero Continuamos entonces. ahí te escuchamos bien. Ok, ok. Bien, bien. Entonces, ¿dónde íbamos? El sacrificio. Estábamos hablando acerca del sacrificio, ¿no? Y estábamos hablando de que eh, cuando hablamos de sacrificio nos referimos literalmente y ofrecidos en el altar. Y esto es algo que se va a repetir, ¿no? Ahora que Jesús va a volver por segunda vez y ahora que estamos hablando de los últimos tiempos, se habla de que no solamente ya se tiene el plano de lo que será el templo, ¿no? Sino que también aún ya se tienen los animales especiales para el sacrificio, ¿no? Y estaba leyendo un artículo de que finalmente habían encontrado el tipo de animal que se tenía que ofrecer en el sacrificio. Y son animales que fueron criados en una granja especial en Texas, ¿no? Y que luego han sido llevados a Israel. Eh, ¿Por qué? Porque esos sacrificios tenían que ser lo mejor de Mm. ganado, lo mejor de los... O sea que las epístolas van a enfatizar la perfección del sacrificio de Cristo. No, Nosotros por no me pasaba la nosotros propuesta. y por nuestros pecados. Mm, Mi Qué pastor, pena, yo les pido un permiso, ¿sí? Es que Permiso. Doranelli, Doranelli, silencie el micrófono. Ok. Entonces, miren, Dios de Dios. En Romanos, Pablo proclamó que el Salvador sacrificado nos hizo justos. Lo que Ay, pastor, está dice mal ese aquí sonido. en el Pastor, capítulo el 3 de internet suyo Romanos, está muy malo. Está muy mal el el sonido. verso No se le 23, entiende. mi 4 pastor, y mi, 25. mi pastor, mi pastor, Pastor, no se le entiende. no, sigue con fallas de internet, mi pastor. Y muy graves, fuertes. Sí, no, Una no. reiniciada de Muy equipo, grave. Fer. ¿Puede funcionar una reiniciada de equipo? Sí, Y, nosotros lo esperamos, pastor. ¿qué hacer? ¿Apagar? Sí, o si Apaga quieres, tú te conectas también hay veces al Zoom por el celular, ¿correcto? Pues de pronto Sí, sí. conéctate por el celular, a ver cómo te va. Ok. Déjeme Dale. Y yo. te esperamos, aquí Entonces, estamos en línea. ok. Y ahora salió otro. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la idea? ¿Salirnos? No, No, esperarlo. No, no, yo estoy tratando de conectarme en el celular para
para En buscar todo una caso, mejor deberías conexión. apagar el computador y volverlo a prender. Pero no nos Ok. sacan las cifras. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor, perfecto. Sí. Pero ya te, pero ya te ¿Sí conectaste por me el oyen celular. o? Y se oye mejor. Claro, Ok. después del- Sí. Si quieres, puedes Sí, 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 sí. cerrar la otra sesión. Ok. A ver, cerramos. Entonces, ok. Listo. Vamos a ver cómo nos va entonces. Y vamos a leer Romanos. Claro que Luis Fernando ahora me quitó la Biblia que yo tenía en el celular. Espérenme, busco la Biblia que me gusta. Perdón, ¿en qué página del folleto estamos? 14. 14. Sí. Gracias. Y vamos a leer entonces en Romanos 3:23. Y vamos a leer el pasaje que nos habla acerca del sacrificio mismo de Cristo. Romanos 3:23, 24 y 25. ¿Sí se me oye mejor? No, mi pastor volvió a ¿O deteriorarse. ahora no Es me que, oyen? sí, es que creo que no sigues conectado por el computador, no por el celular. Porque igual te seguimos viendo la A ver, conexión del entonces, computador. ¿Y Pero Romanos qué? 23, 24, 25 por ahí. 3, 23, 24, Ah, 25. ajá. 3, 23. Ah, iba a decir no hay 23. No hay capítulo ni 23 ni 24. Uy, qué perdido. No, 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 no. Entrecortado, al fin y al cabo estaba la comunicación. Bueno, entonces, ahora les va a tocar volverse a conectar si se conectan. Ay, pastor, ¿y yo cómo hago? Yo me quedo por fuera, ¿Cómo? ¿Qué pasó? que el pastor dice que hay que volverse a conectar y yo estoy N- sola, ya no tengo quien me haga el no, favor. no, no debería ser necesario, mi pastor. Si tú te sales, no creo que se cierre la sesión. ¿No? No, señor. Ok. ¿Se va a cargar o qué? Ay. Pero pastor, se te escucha bien. Ya no está tan intermitente. Pero es que es cuando inicia y Cuando arranca ya se pone cuando arranca. intermitente. Ahorita no, se le oye bien, pero ya cuando comienza a Aquí hablar. me sale finalizar la reunión Ah, no, para entonces no. todos. Está No, mal, sí. está Ramos. mal, Si está te mal. das finalizar la reunión, sí, no, nos sacas a todos. Pastor, dele a la opción que dice abandonar. No finalizar reunión, sino abandonar. Abandonar. La parte superior, pastor. ¿A dónde dice? O sea, usted cuando le da a No, lo cerrar, que pastor, dice es le aparecen dos salir. opciones. Entonces no le da a finalizar reunión, sino a la otra opción. A ver. Asignar y abandonar. Sí, abandonar. Abandonar. Bueno, en sus manos está que nos... Nos Bueno, nos abandonó. abandonó.
Bueno, no, pero el día del arrebatamiento sí nos vamos todos. Él no nos va a Eso dejar. sí, Claro, así, sí. Todos de la mano. ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Luis, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Ahí me Yo, oyen? Sí, le Sí, señor. señor. Muy escuchamos. bien. Sí, le Muy bien, mi escuchamos. pastor. Ok. Entonces continuemos. Sí, Eso. Habíamos visto que en sí. la carta a los Romanos Pablo proclamó que el Salvador sacrificado nos hizo justos ante Dios. Ujú. Y vamos a leer Romanos 3, verso 24, 23, 24 y 25. Y dice así este pasaje: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Jesús. a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea que miren, tenemos que decir, siguiendo lo que nos dice y lo que hemos leído que en Hebreos, eh, donde hemos desarrollado toda esta temática en una forma plena, ¿no? El sacerdocio de Cristo se basa en la idea de su sacrificio expiatorio. Y en Hebreos 2:17 nos plantea esta verdad. ¿Y qué nos dice Hebreos 2:17? ¿Quién me lo quiere leer? Si alguien lo encuentra. Hebreos 2:17. 2:17. Por Por tanto, tanto, sí, léelo, Luis Fernando, por léelo. tanto, esto es, perdóname, lo voy a colocar en Dios habla hoy. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Uh-huh. Cristo no solo se presentó como sacrificio, sino que su sacrificio fue de una vez por todas y para siempre. Miren lo que dice Hebreos 7:27. Léemelo, Luis Fernando, ya que tú lo tienes ahí. 7:27. Perdón, un momento. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ajá. No solo se presentó como sacrificio, ténganlo presente, sino que su sacrificio fue de una vez para siempre, ¿no? Ahora, lo singular del sacrificio de Cristo es que Cristo es tanto la víctima como el sacerdote, porque él mismo está ofreciendo el sacrificio. Eh, Hebreos 9, tal como lo hemos visto, analiza el concepto de Cristo como sacrificio. Eh, y ahí lo veíamos en qué manera, ¿no? Y la obra de Cristo se compara con el día de la expiación del Antiguo Testamento. Hebreos 9:26 dice, pero ahora, en la consumación
de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10:10, léemelo, Luis Fernando, por favor. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Cristo es la ofrenda hecha de una vez y para siempre, entonces. Ok. Ahora, los sacrificios de animales jamás podrían limpiar la conciencia, pero el sacrificio de Cristo, sí. Hebreos 9, del 9 al 14, Luis Fernando, por favor. Hebreos 9, del 9 al 14. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entregado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros liberación eterna. Hasta el 12, pastor. Sí. Hasta ahí. O sea que Él es completamente nuestro sacrificio. Y fue una acción eterna. ¿A favor qué? A favor de nosotros. Ahora, sobre la fase de su sacrificio, Cristo ahora ejerce un ministerio de intercesión por nosotros. Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 10, verso 11 y verso 12. Dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, óigalo bien, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él se sentó a la diestra de Dios entonces, para cumplir con el sacrificio. Miremos ahí los materiales que usted tiene, y el tercer aspecto del que se habla ahí es el que tiene que ver con la sustitución. Y miren lo que dice en cuanto a la sustitución. La muerte de Cristo fue sustitutiva. Murió en lugar de los pecadores. Y esto también se describe como vicario. El vicario es el que reemplaza a alguien, ¿no? Y en este caso, Cristo nos reemplazó a nosotros, que éramos los pecadores. Ahora, esto se describe como les expreso como vicario, el del latín vicarius, que significa uno en lugar de otro. Lo que dice 2 Corintios 5:21, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que dice entonces Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque pues, por sus heridas fuimos sanados. Recuerden entonces, aquí la palabra vicario es fundamental para comprender la expiación de Cristo. Y viene del término griego uper, que se traduce en nombre de o por nosotros. Lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahora, cuando observamos la descripción bíblica del pecado como un crimen, vemos que Jesús actúa como el sustituto, tomando nuestro lugar ante la justicia de Dios. Ahora, por esta razón se habla de la obra de Jesús en la cruz como la expiación sustitutiva de Cristo, lo que significa que cuando ofreció una expiación no fue para satisfacer la justicia de Dios por sus propios pecados, porque él no había cometido pecado, sino que él estaba llevando nuestros pecados y él satisfizo la justicia de Dios por los pecados nuestros. En ese momento, él llevaba nuestros pecados. Ahora, él asumió el papel de sustituto, representando a su pueblo, representando a los suyos. No dio su vida por sí mismo, la dio por sus ovejas. Y ténganlo presente, él estaba muriendo por nosotros. Él es nuestro sustituto definitivo. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ahora, la muerte de Cristo es vicaria, o sea, sustitutiva, en el sentido de que Cristo es el sustituto, el que soporta el castigo, y soporta el castigo que le corresponde a los pecadores, y imputándose su culpa de tal manera que él representativamente cargó con el castigo de ellos. ¿Qué dice el numeral 4 de sus materiales en la página 14? Redención. Redención. O sea que el término redención proviene del griego agorazo y significa comprar en el mercado. O sea, esa palabra agorazo es griega y significa comprar, comprar en el mercado. En la antigüedad, el término implicaba compra de esclavos en el mercado de esclavos, porque en los mercados había mercados para vender a los esclavos. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento se refiere al pecador salvo, rescatado de la esclavitud del pecado por la muerte de Cristo. Y miren lo que dice en 1 Corintios 6:20. Dice así, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quieren orar conmigo, por favor, un segundo? Claro. Sí. En voz alta, por favor. Sí, Gracias, Señor. Señor, Gracias, Señor. Gracias, Señor. porque tú nos compraste Porque tú nos compraste y nosotros somos llamados y nosotros somos fuimos llamados llamados a glorificarte a ti, oh Dios, a glorificarte a ti, oh Dios, Dios, en nuestro cuerpo en tu nuestro cuerpo cuerpo y en nuestro espíritu, y en nuestro espíritu, espíritu. porque somos tuyos, oh Señor. porque Porque somos somos tuyos, tuyos, oh oh Señor. Señor. Oh Señor. Quería personalizar esta partecita para que realmente comprendamos que no nos pertenecemos, no somos de nosotros, pertenecemos al Señor. Mire lo que dice en esta misma carta, 1 Corintios 7,
el verso 23. Perdona, Dice, Ricardo, una pregunta. sí, ¿Por qué dice cuenta. glorificar a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu y no incluye el alma? Buena pregunta. Es una de las grandes discusiones de los teólogos, ¿no? Para algunos dice que Pablo en algunos escritos habla cuando habla del espíritu, está hablando del alma. Y es la discusión de que entonces hay una dicotomía, o sea, somos cuerpo y somos espíritu, y en el espíritu está el alma. Pero en Tesalonicenses, él dice vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu, las discusiones, ¿no? Pero ahí está incluida también nuestra alma, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios 7:23. Eso porque dice así, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos De los del hombres. tremendo, ¿no? Mm. No nos pertenecemos, no nos pertenecemos. Tenemos que entender que no somos nuestros y por lo tanto no podemos hacernos esclavos de los hombres. Ok, Apocalipsis 5:9. Miren lo que Apocalipsis 5:9 nos va a plantear. Dice así, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios Para a Dios. gente de toda tribu, Así lengua y por pueblo y nación. O sea que miren, fuimos comprados. Definitivamente, usted no se pertenece a usted mismo. Ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Y miren aquí también en Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 3 y 4. Dice así, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a aquellos que van a compartir durante la gran tribulación. 144,000 Los judíos. 144,000. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido comprados dentro de los hombres como primicias para Dios y para el hombre. Cordero. Sí. Miren, el ser humano necesitaba redención, porque había nacido como esclavo del pecado. Sencillamente, Satanás nos había hecho sus esclavos. Y como se mencionó en la palabra griega, ¿no? Significa comprar. Y la aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Ahora, si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud. Dios ha pagado por nuestra libertad. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o bajo la ley del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Gálatas 3:13, 4 y 5. Gálatas. Gálatas 3:13. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición
por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y miren lo que dice el capítulo 4, el verso 5. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Se paga un rescate. Y como el rescate es pagado, sencillamente ahora podemos entonces ser redimidos. O sea, ahora podemos ser ya pagado el rescate, acogidos como hijos de Dios. Dios pagó nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué no repite usted ahí? Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. No voy a, y no soy esclavo del pecado. No No soy soy esclavo esclavo del del pecado. pecado. No soy esclavo del pecado. Cuando venga la tentación, Cuando Cuando venga venga la tentación, tentación, la voy a hacer a un lado, La voy a hacer a la un voy a lado. hacer a un lado, porque no soy esclavo No del soy pecado. porque no esclavo soy del esclavo. pecado. Miren que Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado. Él pagó el precio de nuestra liberación y de las consecuencias mismas del pecado. Él nos redimió. Ya hemos leído este pasaje de Mateo 20-28, pero vale la pena volverlo a leer. Mateo 20-28. Dice así. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y 1 Timoteo 2:6. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Miren, hijos de Dios, la muerte de Cristo fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Y de hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre. Esto es, por su muerte. Colosenses 1:14. Dice así, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero leamos el anterior, el 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, fuimos sacados del dominio del pecado, del dominio de las tinieblas. Y ahora hemos sido trasladados al reino de la luz, para que entendamos que tenemos redención y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. O sea que el pecador salvo pasa de ser esclavo del pecado a ser esclavo de quién? de Cristo. Cristo, del Señor A ser esclavo del Señor Jesucristo. Claro que sí. La siguiente palabra, y vamos a ampliar estos conceptos. Ahora voy a estar solamente dando una visión rápida de cada una de estas palabras. Algunas de estas, como redención, propiciación, reconciliación, les vamos a dedicar más tiempo. Pero como esto es parte de lo que tiene que ver con la expiación, se los estoy mencionando. ¿Qué dice el número 5? Propiciación. Propiciación. O sea que la propiciación
connota el acto mismo de apartar la ira del Dios ofendido mediante un sacrificio apropiado. Amén. O sea que la propiciación implicaba que había que satisfacer a ese Dios que había recibido la ofensa. Y ese Dios que es justo, sencillamente tenía que ser satisfecho. ¿Y cómo iba a ser satisfecho? A través de el sacrificio mismo de De Cristo. Cristo. Ajá. Hebreos 2:17, ¿qué dice? Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Ah? Él estaba espiando. Y miren lo que dice Primera de Juan 2:2. O sea, Él es nuestra propiciación. O sea, Él es el que está satisfaciendo a nuestro Padre, También, porque Dios ha sido ofendido. Primera de Juan 2:2. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 2:2. Propiciar también es facilitar, ¿cierto, Ricardo? No. No, no es Propiciación es satisfacer. Dice así: Él mismo es la propiciación. Y búscamelo, Luis Fernando, en Nueva Traducción Viviente. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados ofendieron a Dios. Y ahora, como Dios ha sido ofendido, necesita una satisfacción. Por eso dice, Él mismo es la propiciación, Él mismo es la satisfacción por nuestros pecados, porque nuestros pecados lo han ofendido. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Todos. ¿Qué dice en la Nueva Traducción Viviente? Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Qué palabra utiliza ahí? Él mismo es el que pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros El pecados. sacrificio. Búscame en otra, en Dios habla hoy. Miren que lo importante que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de doctrina, uno tiene que ir a las Biblias traducidas del griego a nuestro idioma. Es interesante que en Nueva Traducción Viviente no está la palabra propiciación, que es clave en lo que estamos estudiando, pero sí está en Nueva Traducción Viviente, que es una versión más adaptada a un lenguaje entendible. ¿qué versículo es? Perdón. Primera de Juan 2:2. 2:2. En tu Biblia, Glorita, si tú lo tienes, en tu Biblia creo que es la internacional. 2:2. Sí, Primera de Juan 2:2. Él Él mismo es la propiciación por del nuestros perdón de pecados. nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vuélvelo a leer, por favor. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por Ok. el mundo. Me corroboro en lo que ha dicho de las traducciones que se colocan en un lenguaje más entendible. O sea, propiciación es satisfacción. Y Primera de Juan 2:2 dice, él mismo es la propiciación, no el sacrificio, es la propiciación, o sea, la satisfacción. Él mismo es la satisfacción
por nuestros pecados. Y mire que Primera de Juan 4:10 va a tomar nuevamente este término también. Y dice, en esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, óigalo bien, como propiciación por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados ofendieron al Padre. ¿Y ahora qué sucede? Que sencillamente nuestro Padre tiene que ser satisfecho. Y Cristo, llevando nuestros pecados, satisface la ira justa de Dios. O sea que al ofrecer a Jesús como sacrificio vicario, Dios pudo permanecer fiel a su naturaleza santa, que no puede pasar por alto el pecado. Es lo que está ahí en sus materiales, ¿no? Y dice, pudo cumplir su ley, que estipula que el pecado se castiga con la muerte. Ahora, no había otra manera de poder redimir al hombre. Tenía que ser con la muerte. Y eso fue lo que ocurrió. Tenía que ser, y efectivamente así sucedió. Y algo más, cumplir su ley, que estipula que el pecado se castiga con la muerte. Y algo más, absolver misericordiosamente a los pecadores que merecían la muerte. O sea, en eso consistió. En eso consistió la propiciación. Sí, ¿qué iban a decir? Absolver es como quitar, como perdonar. Sí, claro que sí. O sea, ya tú no tienes culpa. Y eso es lo que él hace. Satisface al Padre y el Padre dice, yo he sido satisfecho, tu culpa ha sido quitada. Porque él ha sido satisfecho. Miren que en el Nuevo Testamento el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, excepto que pase la eternidad en el infierno. ¿Sí? O sea que miren, nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, nada de lo que ninguno de nosotros hagamos satisface la justicia de Dios. Cristo satisface. Y Cristo fue la propiciación. O sea que la única satisfacción o propiciación que pueda ser aceptable a Dios y que pueda reconciliar al hombre con él, tenía que ser hecha por Dios a través de Jesucristo. Listo. La única manera para aplacar la ira de Dios contra el hombre pecador y reconciliarnos con Dios es a través de la propiciación de Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz, está satisfaciendo la ira de Dios a causa del pecado. A veces hay confusión entre la propiciación y la expiación, ¿no? Ahora, un artículo de R.C. Sproul en una de sus revistas dice, el prefijo es de expiación significa fuera de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio, dice Sproul en su artículo. Y él sigue mencionando, ¿no? En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. O sea que se complementa expiación con propiciación. O sea que el objeto de la expiación tiene que ver con la propiciación. El prefijo pro significa por,
Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en eternidad con nosotros a estar por nosotros. Ay, Interesante. no entendí bien la diferencia entre expiación y propiciación. Bien, vuelvo a leer. Esto es una mención que hace Sproul. La leo y la voy explicando entonces. Gracias. Él habla de que el prefijo es de la palabra expiación, significa fuera de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. Y en términos bíblicos tiene que ver con quitar ¿qué? La culpa. El pecado. Quitar la culpa mediante el pago de una sanción. ¿Cuál es la sanción que se paga? El sacrificio que se está dando. En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. O sea, la expiación que está haciendo, está satisfaciendo, está propiciando. Y aquí pasa a decir que el prefijo pro significa por. Así que la propiciación provoca entonces un cambio en la actitud de Dios. Si dice Dios, estoy satisfecho, o sea, he sido propiciado, he sido satisfecho con el sacrificio de expiación, entonces hay un cambio de actitud, dice Dios. Ahora voy a pasar por alto la enemistad que tenía con el hombre, porque ahora ya la culpa ha sido expiada y no hay nada que impida que yo sea amigo del hombre. Y esto está muy ligado también con el concepto de reconciliación. O sea que miren, que a través del proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. Por ¿Qué causa cosa? de la expiación. ¿Cómo? Por causa de la expiación. Exactamente. O sea, la expiación pagó, la expiación satisfizo, o sea, propició. Entonces, ahora no hay nada que me impida tener la comunión y tener el favor delante de Dios. Propiciación significa apartar la ira. La expiación es más bien reparar el agravio, o sea, la ofensa, el pecado. Propiciación es una palabra personal. O sea, se propicia a una persona. Expiación es una palabra impersonal. Se expía un pecado o un delito. Propicia es entonces, se propicia a una persona, se satisface a esa persona. O sea que en cierto sentido, la propiciación tiene que ver con el apaciguar a Dios. Apaciguarlo, ¿por qué? Porque él estaba ofendido a causa del pecado. La expiación es el acto que resulta en el cambio de la disposición de Dios para con nosotros. Y es lo que hizo Cristo en la cruz. Y el resultado del trabajo de esa expiación de Cristo es la expiación, es la propiciación. O sea, el resultado de que Cristo estuviera expiando en la cruz nuestros pecados es que ahora el Padre se siente satisfecho. Y la ira de Dios es removida. La ira de Dios es quitada. Ok, el siguiente término que ustedes tienen ahí en su material, ¿cuál es? Reconciliación. Reconciliación. Y con este vamos a concluir por hoy. Dice ahí en sus materiales que el término proviene del griego catalazo, que significa efectuar un cambio, o sea, cambiar de enemistad a amistad, o sea, reconciliar. En un contexto teológico, la reconciliación se refiere a hacer las paces con Dios. El hombre que estaba separado de Dios ha sido llevado
a la comunión con Dios. Algunos teólogos dicen que el que necesitó ser reconciliado fue el hombre, porque no fue Dios el que se apartó. El que se apartó fue el hombre, de tal manera que la reconciliación es la restauración de una relación. Miren lo que dice Romanos 5:11. Romanos 5:11 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora, oíganlo bien, hemos recibido la reconciliación. Conciliación. O sea, ahora hemos sido cambiados de enemigos a amigos de Dios. Hacer las paces. Como decía, Ya las paces han sido hechas. La reconciliación es la restauración de una relación. Es restaurar esa relación que estaba dañada. Y mira lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 8 y 9. 18, 19. 8 y 9. Perdón, 18 y 19. 18, Sí, 19, gracias. sí. 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, Él es el que efectúa la reconciliación. Él es el que viene y lo hace a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo hemos sido nosotros convertidos de enemigos a amigos de Dios, sino que nos dio, óigalo bien, ese ministerio, ese trabajo de reconciliar a la gente que no El conoce mundo con Dios. con Dios. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego viene el 20 que dice, por tanto, o sea, de acuerdo a lo que se ha expresado de la reconciliación, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. La reconciliación es la restauración de una relación. Es poner de acuerdo a dos partes que están en desacuerdo. El hecho que necesitaríamos, de que necesitaríamos la reconciliación, significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Y el hecho de que Dios sea santo, significa que nosotros éramos culpables. O sea que la reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. O sea que la reconciliación implica necesariamente un cambio. Pero óiganlo bien, no es Dios quien cambia. Él sigue siendo perfecto. A nosotros, por el contrario, Él nos cambia. Como resultado, nuestra relación con Él cambia. El medio que Dios utilizó para reconciliarnos consigo mismo fue su propio Hijo, lo que acabamos de leer aquí en 2 Corintios 18, ¿no? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y nuestra reconciliación. Es la base de que ahora podemos ser amigos de Dios. Es la base de que ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ser reconciliado con Dios significa que ahora yo tengo paz con Dios. Y podría decirse que toda la Biblia es la reconciliación que Dios hace
para hacer que el hombre vuelva a ser amigo de Dios. Nosotros huimos y Él nos buscó. Estábamos dispersos como ovejas y Él nos envió al buen pastor. Nos escondimos en las tinieblas y Él envió la luz verdadera. O sea que como personas reconciliadas con Dios, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Se nos ha nombrado ¿qué? Embajadores. Embajadores. Muy bien, Clarita. Ahora usted tiene que ejercer su función. Usted tiene que cumplir con su ministerio. Usted tiene que hacer amigos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso la importancia. Y ya en esta semana estamos un poco retrasados en algo que nos hemos propuesto, pero pues justificados porque Anita nos cogió la delantera. Vamos a estar reconciliando a los gerentes con Dios, que se vuelvan amigos de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle, gracias, Señor. Muchas gracias. Dígale muchas gracias, porque ahora yo soy llamado a ser un embajador. Porque ahora tú me has colocado como una persona, como un instrumento para reconciliar al mundo con Cristo. Y dígale, Señor, yo coloco a mis amigos, a mi familia, para que sean amigos de Dios. Que vuelvan su cara y su rostro. De tal manera que no huyan más de Dios, sino que ahora sean amigos de Él. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Dale gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque Cristo ha sido mi redención. Fue mi sustituto. Cristo nos satisfizo delante del Padre. Y ahora podemos sencillamente acercarnos para ser amigos de Dios. Dígale gracias porque Cristo fue mi rescate. Cristo fue mi sacrificio. Bendito seas. Bendito eres. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, gracias, pastor. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Ahí, mi pastor, hay un pasaje Sí. que ojalá nos ayude a entender que la reconciliación es un pasaje que está, no sé si mis hermanos han visto la película de Los Elegidos, de Chosen, cuando el Señor Jesucristo en la película va a ser el tiempo en Getsemaní, que está pasando su momento más difícil por hacer el sacrificio. em, en su pensamiento, en su oración y en su tribulación, va a un momento específico del pasaje de Ezequiel 37, 1 al 6, donde él se encuentra con Ezequiel y le pregunta y pone en contexto como el pasaje, si todo ese valle de huesos que están ahí van a tener vida. Y, y Ezequiel le dice al Señor Jesucristo en ese momento que se encuentra según el contexto que le pusieron, solo tú lo sabes. Si ese sacrificio que Él va a hacer
va a volver a darnos vida. Nosotros somos esos huesos y todas las personas, nuestros familiares, amigos y personas que vemos nuestro trabajo en todo lado, son esos huesos. Y el pasaje dice, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Mientras hablaba, oí un ruido. Bueno, el pasaje sigue. Pero este pasaje es muy claro de que ojalá no solamente miremos las personas, nuestros familiares, como alguien si puede de pronto conocer y ser reconciliado, sino que realmente están muertos, como nosotros una vez lo estuvimos. Y, y eso nos da una connotación mucho más clara de lo que significa estar en este momento compartiendo el mensaje que muy pronto se va a ir de la tierra. Yo creo que eso es muy importante y ojalá Dios nos ayude a entender que ese sacrificio que Él hizo eh, nos pone este ministerio de la reconciliación como algo que debemos hacer, como el amor que tenemos, Dios tiene por nosotros amar a los que no lo conocen. Es cierto, somos llamados a cumplir ese ministerio. Dios les bendiga, queridos. Pastor, una Sí, consulta. Un cuéntame. abrazo. Mi hermano está mejor, ya lo van a dar de alta, pero mi cuñada la van a, yo no sé cómo se dice eso, que ella, pues que ya la dejen morir el viernes. Entonces, ¿una persona cristiana puede tomar esa decisión? Esa es una muy buena pregunta que tendría muchas respuestas. O sea, oren por mí porque yo estoy tan confundida, me duele tanto esto, que yo no sé ni qué decir, ni qué opinar. Claro, entendemos. Que Dios te dé sabiduría, Isabelita, y que O sea, yo, puedas, yo no quiero hacer parte de eso porque pues invitaron a que si quieren ir, yo no pienso ir, yo no pienso participar en eso. Ella le van claro, a aplicar la claro. eutanasia. ¿Cómo? ¿Le van a aplicar la eutanasia? Sí. No propiamente, ¿no? Yo creo, lo que creo que en ese aspecto médico no es tanto eutanasia como el hecho de desconectar, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo, ¿no? O sea, Ajá. se le está dando una vida artificial y sin conocer mucho el caso, pienso que se le está dando una vida artificial y ahora necesita sencillamente que no se le dé más esa vida artificial, ¿no? A ver cómo su Sí. organismo podría responder, ¿no? Sí, Ajá. Yo quiero es algo diferente. hacer una anotación porque yo tuve un caso muy similar hace poquito. Y yo pienso que no es tanto hacerle eutanasia a la persona, sino dejar que la naturaleza obre. No Ajá, Ah, ajá. la naturaleza, ¿no? No darle una vida artificial. Exacto. Ujú, ujú.
Sí, 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 es muy válido. Sí, sí. bueno, muchas gracias. Dios les bendiga, hijos de Dios. Nos vemos. Dios Si la Él bendiga. puede. Bendiciones, Isabel. Hermanitos, Los varones, buen, recuerden. Gracias. un buen Buenas día, mi noches. pastor. Feliz Muchas gracias, noche. Isabelita, Glorita, a Isabelita, todos. Un feliz beso. noche. Dios Muchas los gracias. bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Anita. Ok. Sáquenme, por favor. Hey Google, llamar a Flor Tatiana. Hey Google, llamar a Flor Tatiana. Ay, Dios mío. Aló, aló. Qué rabia. Hey Google, llamar a Flor Tatiana. Ay, no, una rabia que me deja conectada. Hey Google, llamar a Flor Tatiana. Ay, no me sacan, señor. Yo no sé por qué me dejan siempre conectada. Hey Google, llamar a Flor Tatiana. Ay, qué piedra, señor. Me desespera porque necesito saber cómo va esta niña en el campo. No sé.